El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Zaira Peña Moreno, estudiante de la maestría en Administración Integral del Ambiente del COLEF. A lo largo de este programa vamos a hablar con ella, que nos va a compartir sobre su proyecto de investigación. Pero antes, para no perder como las buenas costumbres, Zaira, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras este día? Hola, muy bien, Carlos. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. No, 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 al contrario, por haber aceptado, digo, ahorita con los pendientes a contrarreloj, pero me imagino que muchas gracias por hacerte como que este espacio. Y bueno, para quienes nos escuchan, pues vamos a hablar con Zaira sobre su tema de investigación de tesis, pues que se titula Diversidad de aves en escenarios urbanos de Tijuana, un bioindicador para la planificación urbana. Digo, y antes de entrar en este tema, digo, Zaira, pues, ¿cómo fue que decidiste pues entrar a la Maía? O sea, de dar este paso de decir voy a estudiar un posgrado. Digo, y si nos pudieras compartir también un poco de pues, qué fue lo que estudiaste en la universidad, en dónde has trabajado, qué has hecho. Ahora sí que lo que nos quieras compartir de ti. Ok, claro, con mucho gusto. Pues yo soy acá de Baja California y estudié una licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Ciencias Marinas en Ensenada. Y me egresé hace 6 años, aproximadamente, sí, 6 años. Y a partir de ahí no me despegué de la línea de investigación, ¿no? Estuve muy de cerca en proyectos dedicados a la conservación, a la integración social con el medio ambiente. Y entonces quería darle como la continuidad a esto, ¿no? Y MAIA, la maestría en Administración Integral del Ambiente, tiene todo que ver, ¿no? Con las ciencias ambientales. Y siento que es como un nivel más arriba de lo que fue mi licenciatura, entonces quería como dar el siguiente paso, ¿no? Enriquecer un poquito lo que ya había aprendido y por eso me animé, ¿no? Tenía todo que ver y vi el plan de estudio, entonces me llamó la atención. Y en ese inter, entre la licenciatura y la maestría, estuve colaborando principalmente en asociaciones civiles, igual en gestión de proyectos con una visión de conservación, de sustentabilidad, de integración social, con una visión multidisciplinaria y eso es lo que tiene la Maía, ¿no? La fortaleza de Maía. Y también estuve trabajando como voluntaria en los parques nacionales de aquí de Baja California, en algunas asociaciones civiles locales y también trabajan a nivel nacional e internacional, de hecho. Y pues esa ha sido mi formación hasta ahora. Órale, no, no, pues qué chido sería, digo, pues sí, un recorrido bastante amplio, digo, y que se puede ver, digo, ya ahorita que platicas esto me hace sentido ya como con el título de tu investigación, y que creo que va a dar como muchas, quizás hasta me va a dejar con más preguntas que respuestas, ¿no? Lo que podríamos abordar en este tiempo, Ujú. pero pues para entrar un poco, así quizás en términos generales, para quienes nos escuchan, ¿qué es la planificación urbana? Digo, creo que a lo mejor son de estos como conceptos o ideas que escuchamos por una radio, televisión o algo y que creemos que sabemos, pero a veces pues puede que no quede tan claro. ¿Tú cómo lo estás abordando dentro de tu investigación? Ujú. Sí, pues es un concepto amplio, ¿no? Incluso hay toda una ciencia de la planeación, de la planificación. Pero el concepto con el que yo me quedo y en el que se basa un poco mi investigación es que entiendo a la planeación como un proceso que describe, que analiza y un poco evalúa, ¿no? Las condiciones de las ciudades y que ayuda a generar como propuestas de diseño y formular proyectos que regulen como la dinámica urbana, ¿no?
Hay eh, muchísimos elementos de una ciudad. De hecho, una de las bases eh, sí, metodológicas y conceptuales de mi investigación es ver a la ciudad como un ecosistema, ¿no? Que tiene muchos elementos y que interactúan entre ellos dentro de un sistema cerrado como lo es la ciudad, pero también con elementos que están afuera de la ciudad, ¿no? Entonces, el trabajo de un planificador es entender todos estos elementos, cuál es la dinámica, para poder interferir y que haya una buena dinámica, ¿no? Urbana, un buen crecimiento, contemplando como la parte natural, la parte social, económica. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Como analizar todos los elementos y proponer el diseño o formular proyectos para el crecimiento o desarrollo de la misma ciudad. Y digo, Zaira, digo, ahorita tanto preparándome pues para esto, ¿no? Para hoy charla contigo. Y pues quizás de manera como hobby he estado leyendo este libro de Muerte y Vida de las Grandes Ciudades Ujú, americanas. ujú, Y pues digo, apenas voy como en primeras, no sé, páginas. Y me llama la atención que ujú, precisamente es como que sigue abordando de pues las calles, al ciudadano, a la gente, pero pues sigue girando a raíz, o sea, bueno, sigue girando en sobre la gente, y es automovilistas, peatones, pero sobre ujú, las personas. Aquí lo que me llama la atención con tu investigación fue que, pues, partes de la diversidad pues, de aves, ¿no? Y creo que ujú, entenderíamos mucha gente, ¿no? Que Tijuana, pues sí es una gran ciudad, a lo mejor no en el nivel de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero pues es una gran ciudad muy transitada. Y pues aquí me gustaría preguntarte, o sea, esto, lo de las aves, ¿cómo puede ser o cómo es un indicador para este tema de la planeación urbana? ujú. Sí, fíjate, un elemento en sí pues muy específico, ¿no? Las aves y que no todos los días se escucha. Pero es como una representación, las aves puede ser una representación de lo natural, ¿no? De la fauna que habitaba antes de la ciudad y que se ha acoplado, ¿no? A esta dinámica. Entonces, pues yéndonos como a la parte ecológica de las aves, pues están en todas partes, ¿no? Las vemos en todas partes, en el mar, en la costa, en la montaña, en el parque, en la casa, o sea, están en todas partes. Es un grupo muy diverso y hay muchas especies eh, que tienen funciones específicas, ¿no? Hay, por ejemplo, polinizadores, hay controladores de plagas, dispersores de semillas, e incluso hay otros que pueden ser vectores de enfermedades o que se pueden convertir en especies exóticas invasoras, ¿no? Esto quiere decir que una especie extranjera a la que ya estaba en el lugar natural llega y desplaza a las especies naturales. Entonces, bueno, y esto apegado a que son afines a lo que tenemos en el paisaje, ¿no? Al tipo de vegetación, un tipo de estructuras, si hay cuerpos de agua, si hay una montaña, si hay una ladera. Son especies que son también visuales, o sea, las observas así muy fácilmente, no es como, por ejemplo, mamíferos pequeñitos, ¿no? Un ratoncito, pues se escabullen fácilmente, o los bichos también son, pues, difíciles de observar. Entonces, las aves son como muy fáciles de observar y de hecho muy fáciles en estudiar, ¿no? Son una de las especies de fauna que más se han estudiado en las ciudades justo por eso. Entonces, esta variedad en este grupo eh, también responde fácilmente a los cambios del hábitat, ¿no? Si tenemos un bosque, llegamos, lo talamos y construimos una zona habitacional, pues las aves que vivían en ese bosque, pues o se van a desplazar o se van a adaptar, ¿no? Y ahí es donde con eso yo me refiero a bioindicadores, ¿no? O sea, indican el estado de una zona, ¿no? De un paisaje. Entonces hay podemos decir como un catálogo de especies nativas en cada una de nuestras regiones específico
que pues en estos tiempos sí se ha estudiado mucho, pero todavía falta mucha información. De hecho, hay como huecos de información, pero hay catálogos base, ¿no? De, por ejemplo, en la región noroeste, pues es como, ok, están este tipo de especies. Y de manera natural, pero ahora con esta transformación y este crecimiento de las zonas urbanas, pues ese catálogo ha cambiado. Incluso se han agregado más especies que venían de otros lugares exóticas y o se han retirado las especies nativas, ¿no? Entonces, pues partiendo de ahí, eh, creo que las aves nos pueden ayudar a leer el paisaje y las condiciones. Y siendo que las aves son como una parte importante de un ecosistema tiene funciones y procesos que determinan ciertos servicios ambientales, ¿no? Esos servicios ecosistémicos o ambientales son aquellos de los que las personas dependemos, ¿no? Hay cuatro tipos, unos son de regulación, aprovisionamiento, culturales y de soporte. Si quieres, ahorita ahondamos un poquito más de eso. Pero estos cuatro tipos de servicios ambientales, las personas pues dependemos de esto, ¿no? A partir de ahí surge nuestro alimento, la calidad del aire, del agua, o nuestros tipos de recreación y así. Entonces, estos aparecen solo si hay especies naturales, tanto plantas o animales, que hacen su trabajo naturalmente. Entonces, gracias a ese trabajo surgen todos estos procesos. Entonces, las aves forman parte de estos procesos naturales, ¿no? Y hay especies muy específicas, por ejemplo, los polinizadores, los colibríes, ayudan a polinizar. Entonces, sin los colibríes se rompería como un proceso de la cadena de alimentación, ¿no? Entonces, nos afecta directa e indirectamente, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos cuál es el catálogo de aves que tenemos acá y cuál es su función, podemos llegar a inferir ciertas cosas que nos puede ayudar en la planeación urbana, ¿no? O sea, nosotros como planeadores podemos decir, ok, necesitamos parques con vegetación nativa para que llame a más polinizadores, ¿no? Entonces ahí ya podemos generar una cadena de alimento local o, por ejemplo, necesitamos una zona, unos camellones con más vegetación para que haya aves cantoras, entonces hacer como un ambiente más agradable en la ciudad, ¿no? Entonces, ese es el elemento principal, ¿no? De ahí es donde ligamos la naturaleza con una planeación urbana en una zona urbana. Y sí vamos a entrar, vamos a entrar a preguntar esto de los tipo 4 de Ujú, servicios, pero ujú, antes, para que no se me vaya como la idea, ujú, Zaira, digo, porque ahorita que te escucho y pues hace unos días que estaba caminando y pensando ujú, pues en esto, recordé que pues, en el jardín de mi abuela, de estas como, pues aquí ujú, en el centro, en calle, todavía terrenos antiguos con mucho patio, que tenía un jardín, venían varias aves y precisamente quizás los más llamativos eran los colibríes. Sin ujú, embargo, el jardín se ha mantenido, pero cada vez como menos aves. O sea, no, de hecho no pude recordar hace cuánto que no veo un colibrí. Y hace otras ujú, aves que dije, oye, sí es cierto, hace mucho que no veo un gorrioncito de estos pequeños cafés. A lo sumo, ujú. palomas. Ajá, Entonces, pues dije, volteo a mi alrededor, veo más construcciones pues, por la Revolución, en Cacho, en otras zonas. ujú, Entonces, pues me gustaría preguntar, digo, ya nos diste como que la explicación sobre cómo entra la planeación urbana, pero en el caso de Tijuana, digo, ¿qué tanta pues variedad de aves, o sea, existe o ya no existe o en qué, pues vaya, cómo nos encontramos en este ujú. aspecto? Sé que tu presentación todavía viene más adelante, pero algo que nos pudieras adelantar, Zaira. Pues mira, todavía no llego a la parte del análisis, ¿no? De irme a ciertos lugares de Tijuana y hacer un muestreo para ver qué especies me encuentro, pero hay registros base y de hecho muchos de ellos es en colaboración con las personas, los ciudadanos, ¿no? Que son plataformas como aplicaciones que tú como amateur vas y observas y los registras. Entonces, o sea, llama como
una ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, entre el registro que se ha hecho científico y los datos de ciencia ciudadana, se cree que hay alrededor de 320 especies, ¿no? En Tijuana, en todo el municipio, tanto en la zona urbana como en la zona costera y como en la zona rural. Y de hecho, pues son bastantes porque en total en el estado se han registrado alrededor de 370, perdón, 470, 500. Entonces, pues sí hay una riqueza muy, muy, muy grande en Tijuana, pero desgraciadamente no hay información de la zona urbana. No sabemos realmente qué tanta riqueza y abundancia hay de especies acá, ¿no? Y si siguen siendo nativas o si las que hay son totalmente exóticas, como las clásicas palomas, gaviotas y gorriones, ¿no? Entonces, de hecho, pues entre más riqueza, entre más diversidad haya, pues más completo será nuestro ecosistema urbano, entonces generaremos más funciones y servicios ecosistémicos, ¿no? Es por eso que es importante mantener la diversidad de las especies. Sí, pero pues podemos intuir que en Tijuana, pues como tiene una parte pues de mesetas, una parte de costa y de hecho estamos cerca del humedal acá en San Diego, entonces hay una diversidad muy, muy alta, ¿no? Tenemos aves rapaces, que son también aves que de las familias de los gorriones, polinizadores, marinas, e incluso Tijuana queda en la ruta migratoria del Pacífico, que es una ruta que viene desde el norte del continente y va hasta el sur, ¿no? Entonces, de hecho, en las temporadas migratorias, que justo ahorita está la temporada migratoria de invierno, pues podemos ver más, no nada más las que están siempre en la región, sino podemos ver especies que vienen viajando desde Alaska, desde Canadá. Ujú. Qué chiste eso, la verdad no, digo, no sabía, pero creo que pondré más atención en estos, pues vaya, en estos días, voltearé más para arriba. Y pues Sí. precisamente, quizás como para, digo, porque me imagino que que no seré la única persona que pues diga, que dice, hay un ave, ya las hay, y ya, ¿no? O sea, Sí. que no estamos como tan informados. Digo, si nos pudieras quizás contar así, de manera general, esto que comentabas de Ujú, los 4 servicios ambientales que nos dan las aves, solo para, pues vaya, para ujú. que sea un poco más claro ese punto. Sí, mira, te decía, son 4 servicios, ¿no? Que es el de regulación, que es el que ayuda a procesos como de regular el aire, de la disposición de agua, por ejemplo, regular ciertos contaminantes o metales pesados en el suelo o así. Los de aprovisionamiento son esos que nos dan, por ejemplo, madera para materiales de construcción, o por ejemplo, alimento, o nos proveen agua limpia o fibras para hacer textiles, así. Y luego los culturales son aquellos más como de, bueno, que disfrutamos nosotros, ¿no? Pueden ser servicios como de esparcimiento, aquellos que nos inspiran a crear algún tipo de arte o que nos dan espiritualidad, ¿no? Y los de soporte son todos esos que ayudan a que estos 3 pasados se cumplan, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de carbono o algún proceso microbiano, ¿no? Que ayuda a que se cree el de soporte o el de aprovisionamiento, ¿no? Entonces, son estos 4 tipos. Y las aves pueden generar servicios directos o indirectos, ¿no? Pueden estar como en la cadena de formación, pero por ejemplo, de regulación, hay aves que regulan plagas, ¿no? O por ejemplo, las rapaces que comen ratones, roedores, ¿no? O hay aves insectívoras que comen cucarachas, por ejemplo, ¿no? Las de aprovisionamiento, pues hay aves de presa, por ejemplo, las gallinas o las codornices, entonces nos dan alimento, ¿no? Incluso los gansos o así que usan las plumas para, para, para prendas o para almohadas y así. Culturales, pues hay todo una gama, ¿no? Han sido... Eh,
han sido inspiración para la pintura, para canciones o simplemente como para relajarse. Hay algunas culturas que lo toman como espirituales, ciertas aves, ¿no? Son como un elemento muy espiritual y así. Y el de soporte, pues ayudan en la cadena alimenticia, por ejemplo, que para otros servicios, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna ave puede ser alimento de otra y así se genera como la cadena y se forma al final un servicio ecosistémico. Listo. Zaira, pues digo, muchas gracias, la verdad es que casi como muy, muy interesante, digo, creo que pues ya espero que dentro de algún tiempo que digitalicen tu tesis poderla leer, pero digo, Ojalá. o sea, pero antes de despedirnos, digo, aprovechando que también está la convocatoria abierta de los posgrados del COLEF, pues entre ellos Ujú, pues no sé si habría como algún consejo, o recomendación o algo, una para aquellas personas que estén considerando en iniciar un posgrado pues en estos temas de medio ambiente y dos, para pues las futuras generaciones de la Maía, ¿te habría algún ujú. consejo que tú les pudieras dar que quizás si a ti te lo hubieran dado cuando entraste, te habría hecho que hicieras las cosas más llevaderas, más fáciles o más disfrutables también? Claro, claro. Ay, pues muchos, ¿eh? Ya que estamos de este lado, ya te das cuenta de tantas cosas, pero cosas positivas, ¿no? Es un reto definitivamente estar en un posgrado. Y creo que el consejo que daría para aquellas personas que están por iniciar es que solo se animen con algo que realmente les gusta, porque es un reto, eh, es esfuerzo, eh, implica mucha dedicación, ¿no? Entonces, si es algo que no te llama la atención, que es nada más, es como, lo voy a hacer solo porque quiero tener el título de maestría, de maestro, pues no, siento que tiene que ser algo que realmente te guste como para que valga la pena todo el esfuerzo y la dedicación que conlleva y sobre todo para que el resultado sea satisfactorio, ¿no? Porque siento que si lo hacemos con un tema que nos gusta, que nos apasiona, estaremos deseosos de hacer un resultado que sea aplicable, ¿no? Tanto para la sociedad o para el medio ambiente, ¿no? En este caso. Entonces, de hecho, una vez un maestro nos dijo que estar en una maestría era como un trabajo de alto rendimiento, ¿no? Decía, él ponía el ejemplo de los militares, ¿no? O sea, tenemos que ser constantes, y muy persuasivos, ¿no? O sea, descansar, alimentarnos bien, para tener como la mente bien en claro y poder hacer una investigación de calidad. Y pues sí, sí es cierto, es todo un esfuerzo. Y, pero también hay mucha satisfacción, ¿no? Porque entramos con mucha incertidumbre, no sabemos, a veces no tenemos muy claro de nuestras capacidades y ya cuando estás ahí dices, lo logré, puedo hacer, ¿no? Puedo escribir, puedo analizar, puedo discutir y puedo generar información de calidad, ¿no? Basada en ciencia y eso es importante. Y Ujú. pues, Zaira, muchísimas gracias por, pues, una, por tomarte el tiempo y dos, vaya, por todo esto que me acabas de compartir. Definitivamente me vas a dejar como pensando muchas cosas y también como poniéndome a investigar un poco más en internet sobre este tema. Pero pues, antes de despedirnos, digo, no sé si habría algo que te gustaría agregar, pues a modo de despedida. Pues no, pues muchísimas gracias por el espacio que nos dan para exponer, ¿no? Nuestros temas de investigación. No siempre hay como estos foros, esta apertura. Y para los estudiantes de maestría es muy importante, ¿no? Porque hablar de nuestros temas nos ayuda incluso a meditarlos, a aterrizarlos, a crear como un discurso, ¿no? Que, que nos ayuda a entender y a profundizar en la misma investigación. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. No, pues no, al contrario, Zaira. Ujú. Y, y pues nada, digo, también muchas gracias a quienes nos escuchan. Así llegamos a un final más de este programa Sonorizando la Frontera.
que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.